aquí, ya. ¿No es el internet de aquí o cómo? Tú no échale, yo estamos. ¿Eh? ¿Ya estamos grabando? Sí. Ay, mira cómo están. Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Su amigo David Chapa, como siempre todos los miércoles, con nuestro gran amigo arqueólogo Luis Córdoba. A ver, pásalo para allá. Yo sigo hablando y tú caminando. Pero Luis Córdoba. Y tenemos un gran invitado que es amigo de Luis, es antropólogo, René López Quesada, igual vecino, es amigo de aquí de Coacalco. ¿Me dijiste de dónde, qué pueblo eres? De la Magdalena, Huejachitla. Ándale, pues lo iba a decir, pero ni sé pronunciarlo, así que mejor que lo pronuncie. Gracias por la invitación a Luis. No, pues sí, claro, Luis, pues es el titular de la, ahora sí que de aquí de este tiempo aire, y a los cuates, a los amigos les ha gustado mucho. Entonces, hoy, 4 de octubre, vamos a hablar de los documentos históricos de Tultitlán, con obviamente arqueólogo Luis Córdoba, y también aparte un poquito, un dilema aquí que tenemos con nuestro amigo antropólogo invitado, René López Quesada. Entonces, pues por favor de este lado, hija. El interesante es él, no yo, así que échale ganas por allá. Y ¿cómo has estado, Luis? ¿Cómo te va? Gracias. Acabo de escuchar que fueron a Acatlán. ¿A qué fueron a Acatlán? Sí, a un coloquio de historia regional que se organizó Por el micrófono. Ajá. durante 3 días, 3 y 4, son 3 días en esta semana, para hablar de la historia de los municipios de esta región. Fueron historiadores, arqueólogos, cronistas de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultepec, Tultitlán, Zumpango, para hablar la historia de esta región. Y el título del coloquio fue "Nosotros también tenemos algo que contar", porque dentro del Estado de México mucha de la historia que se ha investigado se refiere al Valle de Toluca o a otras regiones, y esta zona ha quedado como descuidada. Entonces, de alguna manera es para dar a conocer todas esas investigaciones arqueológicas e históricas que se están haciendo en esta zona. Nos hubieras invitado para ir a grabar, hubiera estado padre. Siempre es bueno, ahorita que he tenido el gusto de escucharlo, pues te llena la cabeza de imaginación y de necesidad de captar más. Entonces cada vez que lo escucho, pues me gusta más, y me gusta más, y me gusta más escucharlo, y se vuelve la adicción el aprender a través de sus crónicas, ¿no? Entonces, pues hablamos hoy de los documentos históricos de Tultitlán. Pues arráncate, vámonos. Pues bueno, es un tema que a lo mejor a mucha gente le parecerá sin importancia hablar de documentos. Cuando la gente habla de documentos, habla de sus propios documentos: acta de nacimiento, escrituras de su casa, escritura de un coche, como algo muy personal. Pero así como hay esos documentos personales, también hay los institucionales, todos los que se generan en las administraciones, en este caso municipal. Esos documentos son importantes porque son la constancia de todo lo que hace la autoridad municipal. Dentro de este ámbito de los documentos y archivos, incluso han generado leyes relativas a la regulación de los documentos. Por ejemplo, hay una ley estatal de archivos. En la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas se habla también de los documentos, de los archivos, porque esa es la constancia de la historia de México. Por eso es que son importantes. Y bueno, dentro de los documentos, son importantes desde el punto de vista de la sociedad, pero como humanidad. Desde los primeros tiempos, por ejemplo, ya en Egipto, en Sumeria, en el antiguo Israel, se generaban documentos.
papiros egipcios, y ahí registraban pues aspectos de su religión, de su administración pública. Por ejemplo, en Sumeria se encontró en una excavación arqueológica una biblioteca de 2000 o 3000 años antes de Cristo, que estaba formada por tablitas de barro con escritura cuneiforme, y es todo un registro contable y de diferentes tipos, que era como un archivo, pero en barro, en tabletas de barro. Si eso era importante 3000 años antes de Cristo, pues mayormente ahora, en donde se lleva una contabilidad de todo lo que nos podamos imaginar. Desde que vamos a una tienda y compramos algún artículo, que nos preguntan si queremos o no factura, por ejemplo. Si es nota de remisión solamente, ya es una constancia de ese acto entre dos personas de compra-venta. Si es con factura, es ese mismo acto, pero elevado ya con un trasfondo legal que implica pago de impuestos y todo ese sistema de recaudación de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo. Pero también tiene que ver... Tanto para acá por el micrófono, no tan lejos. También tiene que ver después con la deducibilidad de impuestos, en donde el interesado, si es el caso, puede deducir, y eso implica que le regresa dinero la institución, que es Hacienda en este caso. Ahí se ve cómo los documentos tienen ese valor fiscal y legal, pero también hay otra serie de documentos que tienen valor histórico. Por ejemplo, en la administración municipal, en las diferentes áreas se generan documentos. En la Secretaría del Ayuntamiento, las actas de cabildo, que son los más importantes. Ahí queda constancia de toda la actuación de la autoridad. ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, ¿de cuántos documentos tienes? O bueno, que se sabe que hay aquí en el municipio de Utlán antiguos. Bueno, ahí hay que también ver que dentro de la misma ley de documentos se contemplan 3 tipos de archivo. Los archivos de trámite, que son los que están en cada oficina, son asuntos que están en trámite. Por ejemplo, una solicitud que hacen los vecinos para que arreglen una calle o piden lámparas o pongan vigilancia. Mientras no se resuelva, está en trámite ese asunto. Una vez que se resuelve, se da contestación y seguimiento, tiene una vigencia de hasta 5 años en archivo de trámite en cada oficina. Cuando ya es un asunto concluido, pasa al archivo de concentración. Ahí permanecen desde 5 años hasta 30, y ahí se debe hacer una valoración después si tienen un valor administrativo, contable, legal o histórico. Porque muchas veces esos documentos, algún funcionario puede decir, es un asunto concluido, pues ya lo destruimos, ya se resolvió. Pero de acuerdo a la ley no pueden hacer eso. Porque, por ejemplo, toda la documentación de la tesorería, que implica entradas y salidas de dinero y supervisiones de la contaduría de glosa, tienen una vigencia mayor, porque la contaduría de glosa revisa cuentas de trienios anteriores que esté todo perfectamente. Por eso es archivo de concentración. Bueno, que se debería de ser así, pero en realidad cada cambio de administración, y si cambia de partido político, se roban la información, se pierden planos. Los planos del agua, hay gente que no sabe ni por dónde pasa la tubería de la calle porque se pierde, tristemente, porque deberíamos de tener algo ahí más legal, ¿no? Y pues para que no nos cueste tanto trabajo ese tipo de cosas. Sí, y bueno, esa pérdida, por un lado puede ser reflejo de la mala administración, por otra puede ser reflejo de la corrupción, de desaparecer cierta información, pero todo eso está regulado por la ley. El problema es que no se aplique realmente como es. Bueno,
En México aquí no hay corrupción, ¿eh? Aquí somos todos buena onda. Y bueno, y el tercer tipo de archivo es el histórico. Los documentos que están en el archivo de trámite están ahí hasta 30 años. Después se hace una valoración de cada documento. Los que tienen valor histórico, por ejemplo las actas de cabildo, los informes de gobierno y muchos otros tipos documentales, pasan automáticamente al archivo histórico. Y cuando entran ahí ya no se pueden destruir. Entonces es un delito destruir ese tipo de documentos. Y bueno, diría alguien que bueno, todos esos asuntos en la vida cotidiana, ¿qué importa, no? Se destruye el documento y no va a pasar nada. Pero es que esa es la memoria histórica. Actualmente mucho conocimiento se transmite a través de libros o documentos. Muchos asuntos legales. La historia misma la conocemos pues por los documentos. La humanidad y muchas culturas en su origen no tenían la posibilidad, no habían descubierto cómo hacer una materia para llevar registro o no tenían alfabetos. Entonces la transmisión de la historia y de muchos asuntos era en forma oral, es como se enseñaba, y en los pueblos hay gente que recuerda todavía cómo en las escuelas los maestros hacían repetir a los niños para que se aprendieran de memoria y así lo transmitían después a sus hijos, a sus nietos, de una manera, ¿no? Esa transmisión oral de la información. Sí. ¿Cómo ves, René? Ahí ya es tu tema, ¿no? Súper interesante porque viene la contraparte a la escritura, que es la oralidad, que es el lenguaje. Los pueblos de todas partes del mundo, en verdad en Mesoamérica, somos pueblos de tradición oral. Sí. Los mitos, cuentos y leyendas son orales y son de generación tras generación y son por miles de años. O sea, un documento puede destruirse, papel, piedra, etc. Pero un documento oral la memoria no se olvida. es transmitido de generación tras generación. La antropología, la historia van de la mano. La historia es cuando se registra el dato, cuando atrapamos la lengua, la palabra, la atrapamos en la escritura, queda presa. Aquí está el testimonio. Pero esta que atrapamos aquí ya tiene miles de años de vida y ha sido contada. Sí. El caso de un mito que aparece en los anales de Cuautitlán, que es de los gigantes que existieron en una época en tal sol y que se dormían de pie. Me comentas que había gente más grande, más... Los mitos, los anales de Cuautitlán vienen las eras, los soles, y en un sol dicen que había gigantes, en el cuarto sol, el tercero no recuerdo qué sol sea, dicen que había gigantes y que se dormían parados y que se decían, se saludaban, no se caiga usted, porque si se caían ya no se levantaban. Bueno, este cuento, este mito, haciendo un trabajo etnográfico, yo lo escuché de viva voz de una persona. ¿Cómo sobrevive un mito que está en los anales de Cuautitlán, que ahí fue plasmado históricamente, pero que seguramente ya se contaba en Teotihuacán? Bueno, estamos hablando de más de 1000 años de historia oral. Los mitos son de larga duración, los cuentos, las leyendas, pero casi todo lo que hablamos ya fue dicho por nuestros abuelos, tatarabuelos y atrás. Es como decías, ¿no, Luis? Del mito de la Llorona, o de la leyenda, que fue el mito o la leyenda fue
unos años antes de la llegada española, en la época azteca. O sea, uno quisiera pensar que nos trajo esos cuentos los españoles, pero no. ¿No? Ya estaban aquí. Ya estaban en México. Bueno, Y ya Sahagún y Durán lo escribieron en sus crónicas, quedó escrita, quedó atrapada en la letra, pero sigue caminando en los pueblos de Tultitlán, Cuautitlán, Coacalco, sigue la Llorona, sí, andando por las calles y adaptándose a las nuevas circunstancias de los jóvenes. Porque sí, ya no en los taxis, sí, ya no de minifalda, ya también anda a dar sus toques. sí, Cómo los mitos se adaptan. a la época. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos son historias orales que se siguen retransmitiendo a través de abuelos, padres, hijos. Y es lo que llamamos de identidad y es lo que llamamos México. Sí, es como me acuerdo que mi abuelito me platicaba mucho del Nahual, ¿no? De que, es más, creo que hasta mi tío me decía que era Nahual, mi tío. Entonces, pues, complicado también creerlo, ¿no? Pero yo creo que en sus tiempos era casi real o verídico, ¿no? Pero eso es lo maravilloso y la contraparte de lo histórico que habla Luis, que está registrado en los archivos municipales, 1900 o 1700 y tantos, 1500 y tantos, pero ¿quién lleva el registro de estas leyendas? No, es complicado. Es generación tras generación, es la historia oral, Sí. que es una historia más rica incluso que la historia escrita. Bueno, pues regálanos otra historia, por favor. Bueno, tú hablas de la Llorona, ya hablaste de la del Nahual. El nahualismo es una forma de pensamiento también mesoamericano en donde una persona reúne las características de un brujo, mago o chamán, que tiene las facultades de convertirse a voluntad en perro, gallo, guajolote, burro, etc. Es el nahualismo, que aún se practica en diferentes partes de la República y aún en los pueblos de aquí, aún en Tultitlán, aún en Cuautitlán, aún en la Magdalena, se sigue hablando de los nahuales y se dice, fulano es nahual, pero no se dice por qué, porque si tú dices quién es nahual, ya no puedes verlo a los ojos después. Entonces, si tu tío fue nahual, tú debes tener algo de nahual. Pues quién sabe. Eso decían, y sí fue una creencia muy fuerte, y una plática muy fuerte de eso, de un tío. Yo no me acuerdo del tío, de hecho, ya es muy grande, ya se murió. El tío Luis, creo era. Y algo así, no recuerdo. Y ahí viene esta lucha entre lo oral y lo escrito. Sí, y lo escrito. Ahí viene Claro. esta problemática. Cuando se conjuntan es realmente extraordinario. Sí. Pero cuando tú escuchas una historia, pero él como arqueólogo encuentra la evidencia arqueológica de hace 1000 años, Ahí es donde llegan y lo puedes escribir, ¿no? Narrar y... Sí, por ejemplo, este caso de los gigantes, la leyenda de los gigantes. Por ejemplo, en San Pablo de las Salinas me contaba una persona que cuando era pequeño, nació en los años 20, llevaba a cuidar borregos cerca del bordo del canal y ahí encontraban huesos que seguro eran huesos de mamut, que salieron cuando se excavó el Gran Canal. Pero a él su papá y sus abuelos le contaban las historias de los gigantes que habían existido. Pues él, al cuidar borregos siendo niño y encontrar esos huesos, pues era la confirmación de lo que le estaban contando sus abuelos, sin saber que eran huesos de mamut. Pero esto mismo, como dice René, se menciona en los Anales de Cuautitlán, que se escribió en el siglo XVI. Los aztecas en ese tiempo contaban esas historias de gigantes y en el siglo XVI quedaron por escrito en los Anales de Cuautitlán. Pero esos tales gigantes, que seguro fueron los mamuts, pero ya no había recuerdo de cómo eran, se extinguieron hace 10.000 años. Entonces esas historias de huesos de gigante se vienen contando hace 8.000 años en el centro de México. Sí, te entiendo. A eso es lo que vamos. Hasta me pongo chinito porque es bonita la historia, ¿no? Todo surge por algunos restos de huesos y de ahí empieza una historia. Y de ahí empieza la historia de los gigantes.
y queda escrita Claro. en letra. Obviamente es porque fue por muchos años, Sí. ¿no? Por eso es de que, pues, sus papás, los papás y los abuelos y los hijos se fueron contando esas historias, que obviamente, pues, veas un huesísimo de ese tamaño y dices, pues, es gigante, ¿no? Entonces, porque como ellos no conocieron los mamuts, entonces por eso es de que, bueno, está padre. Sí, sí, y en la época de la extinción de los mamuts, no se acabaron todos en un solo momento, fue un proceso de muchos años. Seguramente quedaban ya manadas muy pequeñas, ya había cazadores, atrapaban uno, lo destazaban, había menos reproducción. Seguro llegó el momento en que había cazadores que contaban, nosotros nos comimos al último mamut. Órale. En esa época se extinguieron. Ya los hijos no los conocieron, pero veían los huesos que les decían los papás, es que en tal lado está el esqueleto del último. Ya los nietos de estos tampoco los conocieron y lo que se transformó fue al hecho de hablar de gigantes. Pero eso se fue contando por miles de años hasta la época de los aztecas. Y en el siglo XVI es cuando quedó por escrito. Aquí lo extraordinario es que, aunque fue un suceso que había pasado hace miles de años, no quedó en el olvido, sino que se siguió contando a lo largo del tiempo. Sí, claro. Entonces, son 8000 años. Sí. Que la arqueología dice que se extinguieron. Pero quedó el recuerdo de Y esos. la leyenda Porque de los gigantes. es que los abuelos, yo comí el último. Y eran gigantes, ¿cómo eran? Eran así finalmente, pues llegaron a pensar, pues los humanizaron. Sí. Los humanizaron y quedaron como huesos. Como yo me lo imaginé, igual Sí, como tú dices. sí. Un gigante, me lo Sí. imagino yo, a lo mejor un poco más gordos y Sí. muy grandes, no muy altos. Se hizo una leyenda, se hizo toda una saga Sí. de una lucha contra los gigantes que se extinguieron también, porque así lo dice la leyenda de los soles, en los anales de Cuautitlán está por escrito, y vemos que esta historia tiene, mira lo que dice Luis, tiene hasta 8000 años siendo contada, Sí. y ya está por escrito, ahí quedó atrapada, Sí. pero tiene 8000, casi 7500 años, 7000 años de que ha sido contada de padres a hijos. Y aún así, bueno, obviamente ya, desgraciadamente por la tecnología ya no se cuentan tantas historias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora yo con mi hijo le platico alguna historia de La Llorona y pues no se espanta, ¿no? Dice, ay papá, ¿eso qué? Eso ya existe, y se pone a seguir jugando con su teléfono, ¿no? Pero fíjate que no, porque hay lo que llamamos, hay archivos históricos, pero también está lo que es la memoria colectiva. O sea, los seres humanos tenemos una memoria que es colectiva, que ya la traemos así como heredada. Porque somos lenguaje, somos lengua, somos lo que hablamos. Sí. Sí, lo primero que hacemos antes de leer es hablar. Es hablar. Entonces en esa habla ya va toda una serie de mensajes codificados. La Llorona, el Nahual, según la cultura en la que naces. La cultura se mama. sí. En esos primeros 7 años, ahí va todo el bagaje cultural de miles y miles de años de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Y bueno, no quiero irme a otras cosas más complejas, como los textos acásicos, como las vidas anteriores. O sea, ¿qué quiere decir? Que los humanos tenemos historia para atrás, Sí. Sí, y no bastante. escrita, Sino más bien como... pero que ahí está. Bueno, pero ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Como leyendas? No, ¿O como...? Es historia. Es historia. es memoria. Memoria hablada. Exacto. ¿Sí? Memoria hablada. Bueno, el lenguaje es ese Sí. ser que llamamos memoria hablada, es la memoria. Cuando hablamos lo que hablamos, ahí está lo que somos. Somos lenguaje. Sí, es como me platicaba mi abuelito. Mi abuelito igual es de San Pablo de las Salinas. Bueno, ya falleció. Y lo mismo, me platicaba mucho de La Llorona. Y de que en sus tiempos no había otra cosa que hacer más que pues hablar y platicar, porque no había nada que Esa hacer. es la herencia de Sotomí.
Pues Otomiana, porque en San Pablo son otomís. yo creo, él vivía ahí también, y él también, bueno, es arqueólogo, pero yo pienso que eran otomíes. ¿Por qué? Porque no los querían, en los otros pueblos de alrededor no los querían. Les decían como que, ¿sabes qué? Como mal nombre los bolejos. Como que, ¿sabes qué? Bueno, es cierto ¿de dónde vendríamos nosotros ahí en San Pablo de las Salinas? Bueno, en alguna época, esa zona, todo lo que es la zona oriente de Tultitlán, Prados, Jaltenco, los claustros, San Pablo, todo eso, y hacia el norte, Nextlalpan y Jaltenco, quedaban dentro del territorio de Xaltocan, que fue una cabecera otomí. Actualmente está en el municipio de Nextlalpan. Era una franja que llegaba hasta la Sierra de Guadalupe. Por eso uno de los cerros más altos se llamaba Otontepec, quiere decir cerro de los otomíes. Incluso en los documentos que mencionábamos del archivo municipal se encuentra un nombre de una zona de Tepalcapa que se llamaba Xinio, que es un nombre otomí. Es de los pocos que quedaron registrados en los documentos. Pero sí se ve como, por un lado, esos cambios culturales que ya hablábamos hace otros programas, la presencia teotihuacana, la tolteca, la tepaneca, pero también la otomí, que por mucho tiempo, y por los mexicas sobre todo, fue como relegada, los tomaban como atrasados y no sé qué, ¿no? Pues han de haber estado muy morenitos, ¿no? Porque, Pues es que tú traes sangre otomí. podría ser, y me encantaría. No podría ser, es. Me encantaría. Es porque la genética no falla. Claro. La genética no falla. Entonces, si tu familia es de San Pablo, tú seguro traes sangre otomí. Yo también tengo sangre otomí porque mis abuelos eran también de San Pablo. Sí, mi abuelito, bueno, no sé por qué, el indígena era moreno. Muy moreno, ¿por qué? ¿Así era nuestra raza? Sí. Sí, nuestros genes son... Sí. Bueno, a lo mejor ahorita ya con el mestizaje se ha ido diluyendo un poco. Por un lado, menor trabajo bajo el sol en el campo. Y por otro, que tenemos demasiados antepasados. Son 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y de todos descendemos. Entonces por eso los rasgos pueden ir cambiando, aunque en alguna de tantas líneas pueda haber esa sangre otomí, nahua, tepaneca, de diferentes, ¿no? Y esa es tu historia no escrita. Sí. Tuya, mía y de toda una nación, un país, una etnia. Sí, y no está escrita. Mi abuelita, mi bisabuela, yo no me acuerdo mucho de ella. Mi abuelita Lola le decíamos, o le decía, era de San Pablo de las Salinas. Y mi abuelo Santos también era. ¿Cómo se olvidaba? No, Santos, no sé si. Montes. Bueno, mi abuelo. Entonces ahí, por lo que me platica mi abuelo, pues nada más sabían o tocaban música. Era lo único que hacía mi abuelito. No hacía otra cosa, y piscar, que es lo que me platicaba también. Y la producción de la sal. Mucha gente de San Pablo se dedicaba, por eso se llama San Pablo de las Salinas. Antiguamente se llamó Iztatla, que quiere decir tierra salitrosa. Yo pensé que las sal las sacaban del mar. Es otro tipo. Los lagos del centro, de Xaltocan, de Texcoco, eran lagos salados. Y por los mismos documentos que decíamos del archivo, por ejemplo, ahí hay los padrones de población, son censos donde viene registrada todas las familias, el papá, la mamá, los hijos, sus edades y el oficio del papá. A mediados del siglo XIX aparecen 60 salineros más o menos. O sea, la mayoría de jefes de familia se dedicaban a eso. Y eso lo podemos saber por los documentos históricos. Entonces ahí es otra importancia que con los documentos, con esto que estamos mencionando, se puede conocer hasta la historia propia a través de la genealogía. ¿Quiénes fueron los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de uno? De los documentos sale esa información.
que además lo relaciona con determinado lugar, en este caso San Pablo de las Salinas. Y con documentos y datos anteriores se puede saber que ahí hubo población otomí, que también pues tenían todas esas tradiciones orales que iban contando esas historias. Entonces, visto de esa manera, pues se conjunta todo, la tradición oral, la investigación en documentos, pero la historia propia de la familia de uno y relacionada con los lugares. Un documento extraordinario que te hayas encontrado. Pues, por ejemplo, en Tultitlán hay dos archivos principales. El de la parroquia, que empiezan los documentos en el año 1605, están los registros de bautizos, matrimonios y defunciones principalmente, aunque hay libros de cofradías, de construcción del templo. Y el archivo municipal, que sus documentos empiezan en el año 1820. Ahí hay, por ejemplo, actas de cabildo, censos de población, documentos de educación, incluso hay planas de caligrafía de los exámenes de los niños en la época del Porfiriato, en 1880, 90 más o menos. ¿Dónde se encuentran ahorita esos documentos? Y los de la parroquia están en la parroquia. Los del Archivo Histórico Municipal hay una oficina en el barrio de Belén y ahí están clasificados, resguardados en cajas. ¿Cualquier persona puede entrar, enterarse, leerlos? ¿No? Haciendo una solicitud, llenando un libro de registro, se puede acceder, leerlos, consultar. Lo único es tener más o menos claro qué quiere uno. ¿Qué vas a buscar? Sí, porque como son miles, si no sabe uno cómo está organizado, se puede perder uno y no encontrar nada, ¿no? Sabiendo, teniendo una guía de cómo hacerlo, se puede encontrar mucha información, no solo de la historia del municipio, de los pueblos, sino de la familia de uno mismo. ¿Tú has encontrado a tu árbol genealógico ahí? No, aquí en Tultitlán no. Bueno, en el municipal no. Pero en el parroquial sí hay datos de antepasados míos. Mira. De fines del siglo XVII, 1697 más o menos. Y luego que a él no le gusta andar buscando, pues yo creo que sí. A ver, cuéntanos, ¿quién encontraste? Bueno, por favor, se puede, claro, también, ¿no? Bueno, toda esta investigación genealógica es igual a través de documentos históricos. Un antepasado mío llegó a Cuautitlán aproximadamente en 1668. Ahí se casó, el acta de matrimonio está en el archivo parroquial de Cuautitlán. Ahí se bautizó su primera hija, se llamaba Lucía, a fines de 1668. Después compró un rancho que se llamó la Hacienda de Arriba o Hacienda de San Jerónimo Tamazolac. Ya hemos mencionado el sitio de Tamazolac, que estaba en la colonia Las Torres y ampliación Las Torres, con la ocupación tolteca. Pero en la época colonial en esa zona existió ese rancho, que fue de este antepasado mío. Entonces, como se cambió de Cuautitlán a Tultitlán, sus demás hijos fueron bautizados en la parroquia de Tultitlán. Desde 1670 el segundo hijo y así los siguientes. Y hay archivos, hay documentos de esos están las actas jóvenes de bautizos de todos ellos. El segundo hijo, que se llamó Ildefonso, tuvo a su vez un hijo que nació en 1697, también está bautizado ahí en Tultitlán, en la parroquia. Este nieto ya del primero se llamó Dionisio, se casó en la Ciudad de México y después se fue a vivir a Papalotla. Allá nacieron sus hijos, sus nietos, después se cambiaron a Texcoco. Allá nació mi abuelo paterno, después mi abuela paterna vivía en la hacienda de lechería. Se conocieron, se casaron en la Ciudad de México. Allá nació mi papá y después por un trabajo que consiguió en Lago Dieroxo vino a vivir a Tultitlán, sin saber que aquí había tenido antepasados hace 11 generaciones. Uy, qué padre. Eso es bueno, ¿eh? Hombre. Y todo eso se puede conocer por los archivos, por los documentos. El árbol ahorita tiene 14 generaciones
y he encontrado datos en 11 archivos diferentes. No, yo creo que gracias a ti, ¿no? Porque pues, ahora sí que si aquí Luis no lo busca, pues yo creo que nomás no encuentra, ¿no? Más que tú porque te gusta, ¿no? ¿O por qué fue la necesidad o nada más fue un mero trabajo y encontraste esos datos? Pues bueno, cuando estudié arqueología, una de las materias se llamaba teoría del parentesco. Entonces nos enseñaron conceptos sobre cómo en diferentes culturas perciben el parentesco, el compadrazgo, cómo se llaman, que si es el cuñado, la suegra. Hay culturas que tienen conceptos diferentes a los que usamos nosotros. Por ejemplo, nosotros llamamos tíos paternos o tíos maternos. En otras culturas no lo llaman así, le llaman el hermano de la madre o el hermano del padre. No hay un término específico como tío, ¿no? Y cada cultura tiene diferente. Entonces, a partir de ahí me interesó y pues me puse a investigar. Por ejemplo, es como, a mí mi familia me dijeron, respeta a tu tío. Entonces, y me imagino que en otras familias, o en otras épocas o en otras instancias, pues no puedes decir respeta al hermano de tu mamá o no. Sí, ¿no? ¿No? Como nada más le decían a lo mejor su nombre, ¿no? Sí, es que todo eso es cultural. Es lo que hablaba René. Son códigos hasta de transmisión de la herencia de las familias, de cómo se componen, de que no hay así como un manual de cómo tratar a los parientes, sino que eso se aprende en el trato con los parientes. Sí. Pues está padre, Luis. Pues yo me emociono mucho en cuestiones del árbol, por ejemplo, y nunca lo has dibujado, nunca lo dibujaste. Lo tengo en hojas, un diagrama grande. Un diagrama. Es como esta. Está padre. Algún día me voy a poner a hacer mi árbol genealógico. Yo creo que me va a dar flojera. Son años, décadas. ¿Sí? ¿De estudio? ¿Cuánto te tardaste? No, de buscarlos. De buscarlos. Por eso, ¿cuánto te tardaste? Bueno, han cambiado los tiempos también. Sí, claro. Cuando cuando estaba en la escuela de antropología, no existía el internet, por ejemplo. Desde aquel tiempo supe de que se estuvieron microfilmando los archivos parroquiales de casi toda la República y los rollos de microfilm están en el Archivo General de la Nación. Entonces iba y a consultar rollos. Actualmente ya están digitalizados y se pueden consultar en internet. Entonces ya no... Si uno ubica un dato, por ejemplo, que sé que mi abuelo era de tal lugar y entonces lo bautizaron en tal parroquia, ya no se trata, ya no hay esa dificultad de que voy a la parroquia y a ver si me dan permiso. Ahora puede uno consultarlo en internet, es mucho más fácil. Sí, me imagino que te has de haber tardado un buen rato. Sí, varios años. Sí, varios años. Sí. Pues está padre, Luis. ¿Algo más que quieras agregar? Pues bueno, que todo esto de los documentos históricos tiene como diferentes niveles, desde el biográfico, por ejemplo, el nivel individual de las personas, por ejemplo, las vidas de Juárez, de Hidalgo, de muchos héroes, se conocen por documentos. Es como la historia más chiquita, la de cada persona. Después se puede ampliar a su familia y ahí entra la genealogía. Cómo se puede conocer la historia de ese grupo familiar. Un nivel más grande es el de un pueblo, en donde esos mismos documentos nos reflejan cómo era la sociedad, cuántos eran, a qué se dedicaban, cuáles eran los planes de estudio. Y un nivel más grande pues es el estatal o el nacional. Y todo se puede conocer por esos documentos. Sí, ¿qué educación? Por ejemplo, no sé mucho de mis bisabuelos, pero tienes mucha razón. Mis abuelos no tenían educación. No sé si tuvieron primaria, pero no creo. Mis bisabuelos. Porque pues, sé que se dedicaban a la agricultura. Es lo único que sé. Yo soy uno de los nietos más medianones, ¿no? Pero ya tiene muchos años. Así que tendría que preguntar para saber
a qué se dedicaba mi familia y la educación que tenían, y ahí empezar, pues, los de sus papás, qué educación tenían, que yo imagino que si ellos no tenían educación, pues menos sus papás, ¿no? Pues sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Con trabajos llegaban a tercer grado de primaria. Sí. Y bueno, esa es una parte de la historia familiar, la que se puede rescatar por documentos. Pero otra parte es la de la tradición oral, lo que saben de sus antepasados. Claro. Y pues, platícanos tú algo de ahora sí que de lo transmisión oral, pero de este tema tendrás algo o no. Yo creo que en esto lo que es fundamental es que recuperemos el diálogo Sí. con los abuelos, Sí. con los papás, Sí, yo lo escuchaba mucho, mi con mamá. mi familia. Me platicaba. Ahí es donde, en la familia, con los abuelos, en donde estamos continuamente retransmitiendo, retroalimentando nuestra memoria más profunda, la memoria colectiva. O sea, antes que la educación es la cultura. Pertenecemos a una cultura. Pertenecemos a una cultura del lenguaje y del dibujo, la grafía, las pinturas teotihuacanas, las pinturas mayas, zapotecas, mixtecas. Somos un pueblo de visión, de la vista, del dibujito. Por eso tiene tanto éxito las historietas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de dibujitos y el verbo. El mexicano es muy... Sí, empezamos hablando de todo y nos reímos de todo, dicen los extranjeros hasta de la muerte. Sí. Hacemos, ahora ya le pusieron los memes. Sí, a todos les encontramos algo. Y a todos hacemos un chiste, o sea, eso es parte de nuestra herencia. Y es hermoso, a mí me encanta ser mexicano, ¿eh? O sea, me encanta la cultura mexicana, somos guapachosos, nos reímos hasta de la muerte. O sea, yo creo que no hay un país tan bonito y tan lleno de cultura. Y lo que es tan fabuloso y que muchos países no lo entienden es el albur. Ándale. El albur, dicen, ¿cómo? Y lo censuran, no tienes que hablar es un código, tienes que hablar en varios códigos. Y que no lo entiende dice, no entiendo nada. Sí. Y todos los demás están atacados de la risa. Es bueno, ¿no? Es bueno, no, también es mexicano que no es diferente. El mexicano que no es alburero, pobre de él. Sí. Porque no lo tragamos, se lo traga vivo la sí, por lo menos algún chistecito te sacas y le dices algo, pues nada más no, pues ya está. Más ensartado que nada. Sí, es el ensarte, exactamente. Bueno. Es un código. ¿Quién te enseñó el código de eso es bueno. ¿Y quién te enseñó? Fíjate. Es bueno. Y como tienes mucha razón, ahí no está escrito. ¿Quién te lo enseñó? No hay un libro de albures. Bueno, quién sabe, a lo mejor igual es el ¿Quién te enseñó a alburear? Sí, no. ¿Quién te enseñó los códigos? Sí. Y son como 3, 4, 5, 10 códigos. Sí. Porque hay niveles de albur, ahí está desde el fino hasta el de la calle. Pero de todos modos, todos pensando. Bueno, Luis, ¿algo más que agregar? Tú dime. Pues solamente que ojalá todos los amigos que nos ven en este programa se interesen pues por conocer su propia historia familiar, su genealogía y como dice René, recuperar la comunicación entre los familiares, entre la gente. Si bien la tecnología nos ha dado grandes avances en conocimiento, también nos ha aislado con el teléfono. Ya no se habla tanto y ahí están todos. Sí, hay familias enteras que he visto que están comiendo y todos en chinga con el teléfono. Y ya no, mi hijo ya no me habla. O sea, mi hijo tiene 9 años y no me habla. O sea, hijo, ¿qué estás haciendo? Oye, hijo, ven, no me molestes, estoy viendo la tele o jugando un video. Entonces, pues sí es triste. Sí hay que tener más comunicación. Yo creo que como dice Luis, los invito a que, primero que nada, lean. Es importante leer. Yo me metí en la escuela porque, por ejemplo, es un ejemplo, yo les doy mi ejemplo. Mi ejemplo de vida es de que yo no me hallaba mucho en la comunicación. Entonces, pues yo pienso que necesitaba algo de estudio, algo de preparación, leer un poquito más para que podamos pues, convivir. Porque al final de cuentas este programa es de convivencia y me gusta estar con amigos, me gusta estar platicando. Entonces, no se gana ni un peso aquí. Entonces,
contrario, se gana cultura y se gana amistades. Entonces, pues igual como dice Luis, los invita a Luis a que participen más como familia. Y pues este es el núcleo de la familia, el platicar, yo creo, ¿no? Que se está perdiendo. Y por eso hay tanta drogadicción, tanto robo. Aquí está el cambio, el platicar con la familia, el platicar con los abuelos, aquí está el cambio. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias. Un gustazo, me gusta mucho escucharte. René, igual cuando gustes, este es tu espacio. Cuando gusten pueden venir y pueden invitar a quien quieran. Tlazocamati. ¿Mandé? Sí. Tlazocamati. ¿Y eso qué es? Gracias en lengua náhuatl. Ándale, ves, me habla en inglés. ¿No? Pero es importante cuando gusten, en serio. Y escuchen, si quieren, también los amigos que están en el Facebook, quien quiera venir a escuchar, participar, están invitados. Es una mesa, y aquí aparte ya en la nuevo cubil, cabemos más personas, nos faltan detallitos, hay que pintar esa pared, esa barra, esa puertita, y varios detallitos. Aquí va un mural ¿de qué te dije? De Siqueiros, mural de Siqueiros, que este cuadro lo pasamos para acá, y pues ahí tenemos dos muralitos que nos hicieron favor unos amigos de hacer. Entonces, pues estamos en contacto, amigos, lo que necesiten estamos a sus órdenes. Si quieren algún, acuérdense también de Luis, tiene un libro ahorita todavía en venta que es el de San Francisco Chilpan. Entonces, pues no se les olvide, compren. No nos vamos a volver ricos con un libro, ni nada, pero es más que nada para ustedes. Saber qué es lo que tiene nuestro Tultitlán. ¿Sale? Entonces, pues, amigos, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima.